¿Por qué existe España? ¿Cuál es el origen del país en el que vivimos los españoles? Es difícil concretarlo, pero buena parte del origen de este país se sitúa en los reinos que surgirán en la península ibérica tras la descomposición del reino visigodo. Ya habéis conocido al Al-Ándalus en estos vídeos que veíamos aquí, pero faltan muchas piezas del tablero por analizar, como por ejemplo los reinos cristianos. ¿Quieres saber cuál es su origen? ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Me llamo Fernán González, conde castellano y considerado por muchos como el artífice del que luego será el Reino de Castilla, nada menos. ¿Y sabéis qué? Vuestro profe me ha pedido que os ayude a entender un poco el embrollo que supone mi época. Algo que ni siquiera yo mismo puedo comprender, pero bueno, vamos a intentarlo. Todo comenzó, como ya sabéis, cuando se produjo la invasión de la península ibérica por parte de los musulmanes que venían del norte de África. Tras la rápida conquista, una estrecha franja del norte peninsular quedó fuera del control de Al-Ándalus. Aprovechando esta circunstancia, se formaron varios núcleos cristianos de resistencia a la dominación islámica, de entre los que podemos destacar aquellos formados en la cordillera cantábrica, donde supuestamente se refugiaron nobles visigodos que huían de la conquista, nada menos. Uno de esos nobles era Don Pelayo, quien cuenta en las crónicas que resistió un ataque de los musulmanes hacia el año 722, en lo que luego será conocido como la Batalla de Covadonga. Las crónicas de esta batalla se escribieron mucho después, así que, un secreto entre nosotros, es posible que exagerasen un pelín, ¿sabéis? Incluso hay quien considera que Covadonga no fue ni siquiera una batalla, a pesar de que en vuestra época se glorifique como la primera resistencia ante los musulmanes. En fin, que aquella resistencia, que sabemos que sí que existió, permitió el nacimiento del Reino de Asturias, con capital en Oviedo, que pronto dominó Galicia y en el siglo IX se expandió por las deshabitadas llanuras del Valle del Duero. En el 854 la capital de ese reino se trasladó a León, por lo que pasó a denominarse Reino de León. Y ojo, aquí viene lo más interesante, y no porque yo sea protagonista, En el siglo X, en la frontera oriental del Reino de León, en una zona escasamente poblada y muy expuesta a los ataques musulmanes provenientes del Valle del Ebro, se creó el Condado de Castilla, en las provincias que vosotros conocéis como Cantabria y Burgos. El nombre de Castilla proviene de los numerosos castillos construidos en esta zona para fortificarla. Y yo he sido uno de esos condes que los han protegido. Supongo que sabéis qué es el feudalismo, ¿no? Pues la creación del Condado de Castilla responde a la necesidad del rey de que sus tierras fronterizas estén mejor defendidas, dándonoslas a los señores feudales en posesión. Si nos vamos al área de los Pirineos, el emperador Franco Carlomagno creó allí la marca hispánica en el siglo VIII como frontera entre su reino y Al-Ándalus. La marca estaba formada por diferentes condados, gobernados por condes, que eran vasallos del rey Franco. De nuevo, a la manera feudal, como ya comentamos anteriormente. Pero ojo, tras la muerte de Carlomagno en el siglo IX, estos condes de la marca hispánica fueron progresivamente independizándose del reino franco. Así se originaron de esta forma tres nuevas entidades políticas: el reino de Pamplona, los condados aragoneses y los condados catalanes. ¿Cómo progresaron todos estos reinos de la península ibérica durante sus primeros siglos de vida? Comencemos por el Reino de León. En los siglos siguientes, el Reino de León reforzó la frontera en el Duero, Zamora o Porto, hasta que en el siglo X llegué yo, el conde Fernán González, que aproveché las movidas dinásticas de este reino para independizar a Castilla de él. Y aunque en un principio desde León no nos reconocieron, finalmente no tuvieron más remedio ante sobre todo nuestro poder militar. Por ejemplo, salimos victoriosos en la batalla de Simancas contra Al-Ándalus, lo que nos permitió a Castilla y también a León adentrarnos al sur del Duero. Sin embargo, estos avances quedaron frenados con la consolidación del Califato de Córdoba y las expediciones militares realizadas por Almanzor a finales del siglo X. De este modo, leoneses y castellanos tuvimos que pagar tributos y reconocer la superioridad militar de los califas. Pues sí, la verdad. Pero ojo, no todo en mi época es guerrear, conquistar, saquear
y hacer cosas un poco feas. También ha habido tiempo para los contactos comerciales o religiosos y para el crecimiento cultural. Por ejemplo, uno muy importante es el que se está produciendo a raíz de la peregrinación a Santiago. Y es que en el siglo IX se descubrió en Galicia, en un lugar denominado Compostela, que significa campo de estrellas, la supuesta tumba de nada menos que del apóstol Santiago. Sí, uno de los apóstoles de Jesucristo. Poco después del descubrimiento, el rey de Asturias, Alfonso II, ordenó construir en ese lugar una iglesia para proteger el sepulcro del apóstol. Sé que hay muchos expertos en vuestra época que también cuestionan que el apóstol esté realmente ahí. Pues ojo, ya hasta en mi época se suele decir que tal vez Alfonso II se lo inventó un poco para atraer la atención del mundo cristiano. Pero, en fin, invención o no, el Camino de Santiago es lo más. Pronto comenzaron a llegar a Compostela miles de peregrinos procedentes de lugares muy lejanos y de puntos muy diversos de Europa, para venerar las reliquias de Santiago. Y te preguntarás, ¿qué consecuencias nos ha traído el Camino de Santiago a todos los reinos que son recorridos por los peregrinos? Pues muchísimas. Y es que el intenso flujo de peregrinos durante siglos ha provocado una serie de consecuencias sociales, económicas y culturales en los territorios. Por ejemplo, la Iglesia y numerosos reyes promovieron la construcción de iglesias, hospitales y hospederías por los que el camino pasaba. Así, el camino se convirtió en un foco de propagación religiosa, cultural y artística que posibilitó la introducción, por ejemplo, del románico y posteriormente del gótico en la península ibérica. Por lo tanto, a lo largo de su recorrido se produjo el renacimiento urbano de ciudades como Jaca, Estella, Pamplona, Logroño, Burgos, León, cuyas ferias y mercados se beneficiaron del auge económico que provocaba el camino. Por último, el flujo de peregrinos propició además un intenso intercambio de personas, ideas y costumbres entre los distintos puntos de Europa, que sé que se mantiene hasta vuestra época. ¿No es así? ¿Y tú? ¿Has hecho alguna vez el Camino de Santiago? Te confesaré que yo no, pero que me muero de ganas por hacerlo. ¿Qué te ha parecido este vídeo sobre el origen de los reinos cristianos de la Edad Media en la península ibérica? ¿Por qué no me lo dejas aquí abajo en los comentarios, así también como tu like? Y no te olvides tampoco que en Patreon tengo material exclusivo para mis mecenas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!